Entonces, este es el taller, el laboratorio, disculpen, de Física 110, en el cual vamos a ver la primera sección del laboratorio, hablar sobre cierta información y también las reglas del laboratorio. El laboratorio consta en el cual ustedes van a poder hacer por medio de simulaciones una representación de un experimento. ¿Por qué significa simulaciones? Porque no tienen el experimento en sus manos. Es una adaptación. Por lo tanto, al fin y al cabo, está simulando la realidad. Pero eso no quiere decir que no es igual de válido. ¿Ya? Uno tiene que entender que hoy en día en la ciencia hay tres pilares que lo fundamentan. Antiguamente eran dos, que era lo experimental y lo teórico. El experimental es el que hace el experimento, corrobora la idea, y el teórico el que hace las leyes, pero no necesariamente tiene que estar ahí con el experimento. Se unen las dos y crean lo que es la ciencia. Pero hoy en día aparece una tercera parte, que es lo que se entiende como simulación. La simulación, como uno ya debería entender, es un mejoramiento en cierto aspecto, pero también una pérdida de información, ya que no estamos con el experimento en sí. Pero ¿cuáles son las ventajas? Que podemos ser capaces de recrear este experimento tantas veces que nosotros queramos. Y eso, igual en ciencia, es sumamente importante. Imagínense a alguien que quiere estudiar biotecnología o química o civil ambiental y quiere hacer un experimento que le conlleva por lo menos 2 semanas. Y dentro de esas 2 semanas, si una cosa estuvo mal hecha, sanitizar algo, lo que sea, daña la muestra, es una pérdida de 2 semanas del experimento. Mientras que por simulación podemos, por medio de los computadores, lo que sea, mejorar esos tiempos y hacer millones de experimentos representativos. ¿Ya? Entonces van a aprender en cierta manera lo que es una simulación. ¿Ya? Vuelvo a decirlo porque no está grabado, yo soy su profesor, Miguel Solís, soy físico, licenciado en física, también magíster en física y también magíster en educación universitaria. Entonces no van a tener problema con esto de lo que es en el laboratorio. Lo primero, antes de comenzar y explicar cómo va a funcionar, hablar sobre ciertas fechas, que es sumamente importante entenderlas siempre y anotarlas ahí en un calendario que tengan ustedes a disposición, que por lo menos estamos en la semana del 6 al 10 de septiembre, eso quiere decir que solamente les toca hoy día, y vamos a hacer el laboratorio número 0, que es correspondiente a mediciones y errores experimentales. Después viene la semana libre, que es la siguiente semana, recuérdenlo bien, en esa no pueden tener evaluaciones, ni tampoco pruebas, ni tampoco clases. Y después los vamos a encontrar nuevamente entre el 20 y el 24, que va a ser el primer martes de esa semana, para el laboratorio número 1, que es de cinemática. Y así sucesivamente en cada una de las fechas. ¿Ya? También hay quizzes, que son sumamente importantes, que anoten esas fechas, la del 11 al 15, la del 8 al 12 de noviembre y la del 29 al 3 de diciembre, correspondiente al día en que ustedes se inscribieron. ¿Ya? Acá no está la información de los certámenes, que eso es aparte de cátedra. Es bueno por eso tener un calendario en el cual ustedes se pueden regir sabiendo qué es lo que les corresponde y qué no, para que no se lo olvide. Y vuelvo a recalcar, es sumamente importante que sean ordenados. Mucha gente se reprueba los ramos por pérdida de un control o cosas por el estilo, por no ser ordenados. Ahora, sobre la temática del curso. Primero, la idea es que si ustedes tienen alguna duda, pregúntenle inmediatamente, siempre, en el momento que se le crea la duda. No esperan hasta que yo me quede callado porque si no voy a seguir hablando y se les puede olvidar la duda. ¿Ya? Entonces pregunten sin ningún miedo. Y cuando yo pregunte cosas por el estilo, que sería muy raro en el laboratorio, pero si llego a preguntar, no tengan miedo de responder porque yo espero que estén equivocados. Porque esa es la idea, al fin y al cabo. Es mejor que aprendan en clase a que aprendan con un rojo en un certamen. Y tampoco espero que sepan algo inmediatamente, porque esa es la idea. Si lo supieran inmediatamente, convalidarían el ramo y ahí lo hubieran pasado, ¿no? Así. Este curso, igual que cualquier curso, es para poder guiarlo, es para que ustedes aprendan. Y para aprender hay que reconocer que uno no sabe.
Eso es lo más importante. Entonces no tengan miedo de responder con lo que ustedes piensan, porque así yo voy a poder corregirlo y van a aprender mucho más de lo que piensan si se hubieran quedado callados. ¿Alguna duda con lo que he hablado hasta ahora? Yo, profe, si es que Sí. pudiese explicar un poco cómo se van a trabajar los quiz, por favor. Ya. Los quizzes van a estar en el aula. Están viendo en este momento igual cómo van a ser. Todavía no están decidiendo porque los van a cambiar, parece. Pero la idea es que es un quiz corto, son ciertas preguntas que tienen que contestar en un cierto tiempo. Van a ser más de un quiz, quiero decir que no es el único para todos, porque son de distintos días y distintas horas. Por lo tanto, no es el mismo control para todos. Póngalo como un control de laboratorio, en el cual es para reforzar la idea de lo que han visto. Si es que han trabajado. El quiz es solamente para saber si alguien ha trabajado o porque hay mucha gente que ha pasado que como es en grupo de dos personas realmente, de pares, uno no hace, hay gente que no hace nada, y piensa que con eso ya puede pasar y está este control, que como el nombre dice, es una forma de verificar, de controlar, de que si la persona realmente está aportando en el grupo, ¿ya? No hay que tener miedo, todavía no se sabe realmente cómo hacer la mecánica. Yo creo que ya en 2 semanas más voy a saber, así a ciencia cierta, cómo va a ser, y ahí les voy a explicar más o menos cómo va a ser el control, ¿ya? Pero no les voy a mentir, todavía no se decide cómo va a ser la mecánica. Ahí yo les voy a decir, no sé, son 5 preguntas, 3 preguntas, cómo van a ser, la alternativa, desarrollo. Pero cuando tenga esa información se las voy a decir inmediatamente, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ahora, eh, este laboratorio, esta clase, estos tipos de clases, tienen que ser de dos personas, ¿ya? ¿Por qué? Porque más de Dios, ya, más de dos ya no, de Dios, era el dicho ese, no sirve, el tercero podría estar ahí como aprovechándose de los otros dos, entonces lo ideal es que sean de dos personas. Eso quiere decir que en los laboratorios yo los voy a separar en grupos de dos acá en el Zoom para que ustedes puedan trabajar tranquilamente y cuando me necesiten para ciertas cosas me llaman. La idea de este laboratorio, de esta clase, sí, el espíritu es que ustedes resuelvan el informe, pero también hay que ser realista que lo más probable es que no alcancen dentro de la clase y lo que yo mejor recomiendo es que se centren en lo que es la información, porque después de esta clase no van a poder preguntar. Entonces, toda la información que ustedes quieran recopilar, me la preguntan y aprovechan ese momento. Y si les sobra, pueden escribir el informe, ¿ya? Por lo menos la primera no puede ser que los pueda faltar un poco de tiempo, porque es la primera, toda esta información. Ya después la segunda, tercera no voy a dar esta información, ¿ya? Pero eso que no quiere decir que no tenga que decirla. Ahora, antes de separarlos, también vamos a hablar sobre cierta información de los informes, que es lo más importante. Todo experimento, todo laboratorio, el laboratorio 1, 0, el 2, el 3, el 4, se tiene que entregar en un informe. Ese informe tiene que ser subido al aula, que ya está la sección para poder subirlo en la parte final del laboratorio. Dice subir archivo de informe 0. Este informe, como yo les dije, es en grupos de pares, pero las dos personas igual lo tienen que subir. Por lo menos mi regla va a ser que los dos lo tienen que subir. Ejemplo, si Juan 1 y Juan 2 se juntan a hacer el informe, lo terminan y el Juan 1 lo tiene, igual se lo tiene que mandar a Juan 2 para que él lo pueda subir. ¿Por qué me gusta esto? Porque cuando Juan 2 reciba el informe, es responsabilidad de él de revisarlo para que después diga, no, es que es culpa de la persona que lo mandó, está mal hecho. No, porque los dos lo van a tener. También, con eso yo me aseguro de que los tiempos se respeten, porque la persona que está esperando que le envíe el texto final va a apurar a la persona a decirle, oye, por favor, mándamelo para poder subirlo.
¿ya? Entonces, es una buena herramienta para poder favorecer el informe en su calidad y en su tiempo. La fecha de entrega de cada laboratorio son 2 días a partir, por lo que entiendo, de la clase de hoy. Eso quiere decir que si ustedes tienen las clases los días martes conmigo, a más tardar el jueves, ustedes deberían estar subiendo el informe. Pueden verificar en el aula, si ustedes ingresan al aula y van a la sección de subir el archivo, antes no lo tienen que subir, pero lo pueden apretar, y ahí les va a decir hasta qué tiempo tienen ustedes. Cada alumno del curso, en global de todos los paralelos, tiene un día distinto, porque cada uno tiene un bloque distinto. Entonces, no se confíen con lo que les dicen otros compañeros, porque ustedes pueden ser que sean de otro bloque que entregan a otro momento. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí con lo que he dicho? ¿Las parejas las podemos elegir nosotros o lo va a hacer usted? Sí, me da igual. Las parejas, cada uno escoge su pareja. En cosas de gusto, si ustedes ya se conocen, no hay ningún tipo de problema. Y también, cada 2 laboratorios o cada 3 laboratorios, voy a volver a preguntar anónimamente, si me pueden mandar un correo, diciéndome, sabe que quiero que me cambien de grupo. Y yo voy a respetar eso, porque y ni siquiera me tienen que justificar el por qué, puede ser hasta por feeling, así de siempre, uno del, no sé, del cole, de la U, una tontera, pero igual, pero yo lo puedo respetar y cambiar, no hay ningún problema. Entiéndase que si yo, ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Juan 1 y Juan 2 están en un grupo y de repente a la tercera sesión los separo, no quiere decir que uno de los dos, para que no se psicoseen, no es que uno de los dos dijo me quiero separar, porque lo más probable también es que de otro grupo me pidieron y los separé, o ahí voy a ver si es que encuentro. Igual sí, la realidad es que se van a separar porque uno de los dos no quiso estar con el otro. Ahora, como consejo, es bueno que practiquen, si ustedes deciden y si no conocen a nadie, vamos a hacerlo al azar. Pero también es bueno que trabajen con gente que no conozcan. Porque la realidad es que cuando trabajen en una empresa o lo que sea, van a trabajar con gente que no conocen y que lo más probable es que no tenga sus gustos ni nada en parecido. Entonces aprendan desde ahora a trabajar con gente, a trabajar con la diversidad distinta de ustedes, que es, bueno, es conocer al resto de personas. Trabajar con la misma persona es como trabajar con uno mismo. Nunca le va a encontrar los errores ni nunca va a decirle, hoy estás mal. Mientras que si son opuestos, pero con todo el respeto que hay, pueden sacar mejores vivencias sobre el experimento y trabajar en sociedad. Cada uno es libre, por si acaso, pero es como una recomendación que siempre hago yo. ¿Alguna otra duda? Entonces, después les voy a preguntar, todavía no he terminado, pero les voy a preguntar si es que algunos se conocen, por si quieren estar unidos. Y los que no, no se preocupen, que podemos usar el sistema del azar. Si por ese motivo me queda uno dando vuelta, uno solo, lo voy a agregar a un grupo de 2, por lo menos la de esta semana. Para el siguiente laboratorio, si es que aparece alguien más, lo voy a agregar con esa persona que llega. Pero si no, y es así sucesivamente 3 veces, esa persona ya quedó en ese grupo de 3. Y lo informo para que nadie diga que hay una ventaja. ¿Ya? Sobre los informes de laboratorio, y esto es lo más importante porque esto es lo que conlleva la nota. ¿Ya? El informe tiene como finalidad entregar los resultados de trabajo del experimento y es la forma de evaluar y calificar el laboratorio. Los informes pueden ser escritos a mano, no hay ningún problema que sean escritos a mano, pero tienen que ser con hojas limpias y que se vea bien legible. Limpias porque hay personas que, ya no tanto, pero que entregaban con manchas, que no se podía visualizar. Entonces es un informe y hay que tenerle respeto. ¿Ya? Pueden incluir imágenes, gráficos, captura de pantalla, pueden hacerlo en Word, no hay ningún problema. ¿Ya? El formato de la entrega durante el semestre corresponde a una guía que se les va a entregar de un tipo de informe simple. ¿Ya? Para el informe o para la parte que van a escribir, no es necesario copiar la pregunta, el enunciado.
solamente basta con identificarla. Ejemplo, pregunta 1 y contesta. Pregunta 2 y contesta. No tienen que volver a copiar toda la pregunta. ¿Ya? La actividad y la entrega se realizan en grupos de 2 personas. Los grupos son asignados por su profesor y laboratorio durante la sección. Por si acaso, en este grupo solamente yo voy a hacer esto de que entreguen el mismo informe al aula, pero cada uno sube su informe. Porque en otros grupos, con otro profesor, puede ser que le digan, no, tienen que hacer mi informe separado. Que lo más probable es que digan que no. Le digo eso para que después no le digan sus compañeros y empiecen ahí a pelear de quién tiene la razón. Cada grupo es distinto porque cada uno tiene un profesor, pero todos tenemos la misma línea, pero en esas diferencias se pueden encontrar. Tienen que usar letra legible para que se pueda entender. Cada hoja debe identificarse claramente, ¿ya? Con el experimento que estamos hablando. Un ejemplo acá, experimento 2, en la parte superior de cada hoja tienen que poner experimento 0 en este caso, los nombres y los roles de cada uno de los integrantes, ¿ya? El informe tiene que ser hecho con seriedad, porque es un informe, ¿ya? Nada, no es enseñanza media. Cada cosa que se encuentre que no corresponde al informe se les puede penalizar, ¿ya? Y tiene que ser en archivo PDF. Y lo vuelvo a recalcar. ¿Dónde está eso del PDF? Acá. Tiene que ser un archivo PDF. Si me llegan a subir un Word, yo descuento puntos y no son 5 puntos, puedo descontar hasta 30 si yo quiero, 30 de 80. Hasta que aprendan a que sea un PDF. ¿Ya? ¿Por qué? Porque complica en la configuración de revisar en aula y también complica mucho en revisar, no, es menos revisarlo yo en el computador o descargarlo o imprimirlo, pero en el aula tengo mucha la complicación, ¿ya? Se desconfigura y se pierden párrafos. Y uno evalúa y después dice, no, es que, me equivoqué en un Word. El Word se desconfigura. Entonces tiene que ser PDF. Esa es la idea de un PDF, ¿ya? Si no saben cómo mandar archivos PDF, le pueden sacar esta foto con CanScan y se los crea en PDF. El mismo Word puede guardar en PDF, entonces esas opciones son válidas. Ya a esta altura no hay tanta la excusa, a menos que alguien me diga ahora que no sabe o tiene un problema con los PDF. ¿Ya? ¿Qué más? Clase. Por si acaso, vuelvo a decir, para los que están llegando, esta es la más larga de información, porque tengo que decir toda esta información que es sumamente importante, pero ya en las demás no se va a perder eso. Y prefiero dar esa información a que no sepan qué hacer. El grupo somos, no sé qué grupo, no tiene sentido, pero somos los del día martes y el horario es el bloque 1-2. Ustedes ya lo escogieron. Mi nombre es el profesor Miguel Solís, ¿ya? Y mi correo, como cualquier correo institucional, es miguel.solís, pero tienen que agregar una M. ¿Por qué? Porque hay otro profesor de informática que es más antiguo que yo y él me ganó el Miguel.solís, usm.cl. ¿Ya? Por parte de coordinación de laboratorio está Felipe Ritz, que les va a responder cualquier duda por parte de coordinación, si se cae el aula, todo lo respecto al aula él lo puede saber, pero es bueno también que me pregunten a mí porque yo puedo ser el intermediario y facilitar esas cosas. Y el coordinador también es Ricardo Enríquez. Las fechas ya habíamos hablado. Lo importante es que la próxima semana entiendan que es semana libre, no lo vamos a ver. Y la evaluación o cómo se va a calcular la nota. El laboratorio tiene dos evaluaciones, dos tipos de evaluaciones. Los quizzes, que ya le habíamos hablado de la fecha de los quizzes. Acá hay uno, el quiz 1, el quiz 2, y le había mostrado otro que no se ve acá. Y otra nota que es respecto a los informes, promedio de la experiencia. ¿Ya? Ahora,
La experiencia es un 0,7, por lo tanto, lo más probable es que la nota que le aparezca en el aula no va a ser de un 0 a 100, sino que es lo más probable es que salga de un 0 a 70, porque el otro 30%... Eso tengo que hablar, no. Vamos a explicar bien, que acá está mal explicado. Esto lo copié de otro profesor. Primero, el 30% de la nota final van a ser los quizzes. Como son 3 hasta el momento, que les voy a volver a mostrar la fecha, cada uno ponderaría un 10% de la nota final. El otro 70% son los promedios de cada uno de los laboratorios. ¿Ya? Esta está mal puesta porque faltan algunos laboratorios, entonces les voy a volver a mostrar el calendario. Este es el original. Son 3 quizzes y son 9 laboratorios, para que lo tengan claro. Lo más probable, porque esto es, fíjense acá que dice sesión sobrante, que realmente sean 7, porque lo que pasó es que al principio del año el calendario seguía hasta enero, pero por reglas del ministerio ahora se tiene que terminar en diciembre, por lo tanto se contrajo todo y se van a perder lo más probable 2 laboratorios. Si por ese motivo, de aquí al 30 de septiembre, el gobierno no baja el estado de excepción o aparece una nueva variante y vuelve todo como a cerrarse, lo más probable es que las clases sigan hasta enero y podrían aparecer estos 2 laboratorios. ¿Ya? Pero en la realidad, por lo menos es hasta el laboratorio 7. Nosotros tenemos esos planes porque hay que ser precavido y tener más de una opción si es que llega a pasar algo. ¿Ya? Volviendo, entonces, esa es la idea. Esos 3 quizzes van a ponderar el 30% y las experiencias, por eso se considera un 0,7 hasta ahora, van a ser, cada una va a ponderar un 10%. Esa nota, ejemplo, vamos a poner que Juanito se sacó un 72, el 72 está entre el 70 y el 79, el 72, y tiene un ETA de 1.05. Ese es el aporte que le va a dar a su nota final. Su nota final del curso, en la parte de cátedra, con los certámenes y la ayudantía y todo lo demás, se va a multiplicar al final por 1.05. Sube la nota. Si ustedes se sacan un rojo, recuerden que es del 55 para abajo, estas 3 que están acá, su nota va a bajar. Es tanto que si no hacen nada de laboratorio, no vienen al laboratorio, no hacen los informes, su nota se multiplica por 0,5 y aunque tengan un 100 de promedio final en los certámenes, reprueban el curso. Van a global. Ya está. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Ya. Ahora, sobre las experiencias, esta parte que está acá, sobre las experiencias, vamos a considerar un ejemplo. Experiencia número 0, que es la de hoy día, laboratorio. Va a haber siempre un control que ya lo tuvieron, ¿sí o no? ¿Alguien no hizo el control de lectura? Ya. Yo no lo he hecho. ¿Ah? Yo tampoco. Yo no lo he profe. hecho todavía. No lo he hecho. Yo poco. tampoco. ¿Quién lo hizo? ¿Ustedes? Yo, profe. Ya. Los controles tienen que revisar el aula. El control, fíjense, previo a la sección, eso por si acaso estaba la información del laboratorio, cuando ustedes apretaron el link para entrar a esta clase de Zoom, arribita decía, previo, antes de la clase de hoy, ustedes deben responder el cuestionario individual en aula. ¿Ya? Si no responden, que ya no lo respondieron, por si acaso, si no responden el cuestionario a la fecha y hora límite, equivale a tener un 0. ¿Ya? No recuerdo, porque puede ser que hubo como un perdonazo en la fecha, pero no recuerdo cuál es la hora límite para este control de lectura. ¿Alguien me podría decir cuál es? Pueden ver en el aula, por si acaso. ¿Sí? No, me sale disponible. ¿No? Me sale disponible hasta mañana a las 9 de la noche. Ya. Tienen disponible, ya, que eso es lo que voy a explicar, porque eso es lo que hablamos ayer en reunión. Como se esperaba que no todos lo hicieran, pero yo esperaba que iban a hacer menos,
se optó a darles más tiempo de lo normal para el control de lectura. Pero para los siguientes van a ser previos. Eso quiere decir que si ustedes tienen un día martes, hoy día en la mañana, lo más probable es que el control de lectura se cierre un día antes, el lunes. Vuelvo a decir, como son distintos bloques, cada uno de sus compañeros, si está en otro bloque, va a tener una fecha distinta de cierre de término. Entonces, es responsabilidad de cada uno. Ejemplo, acá no, acá todos estamos en el mismo bloque, por lo tanto, se pueden preguntar entre ustedes de este grupo, o pueden verlo, si es simplemente ver en el aula cuál es la fecha límite. Pero vuelvo a recalcar, solamente por esta vez se tiró más días, porque ahora es sorpresa, más de la mitad quedó sorprendido. O sea, uno dijo, ¿cómo hay un control de lectura? Sí. Entonces, para responder, ¿ya? Pero los siguientes van a ser previos. Entonces, hay un control que es previo, con alternativa, y es bien cortito, es un control bien cortito, y un informe. Y el informe, vuelvo a decir, por los que lo llegaron tarde, es de 2 personas, me hacen 2 copias por separado, si uno lo tiene uno lo tiene el otro, y lo suben al aula. Y tienen hasta 2 días hábiles para poder subir el informe. Fíjense que las personas del día viernes tienen, sobre todo los de este viernes, me sorprendió que los del día viernes tienen hasta la otra semana, después de vacaciones, porque son hábiles. Y ustedes tienen hasta el jueves, ¿ya? Y uno decía, pero no es justo. Sí es justo porque realmente la semana es libre, la próxima semana es libre, no pueden tener ninguna evaluación. Si las personas quieren, se olvidan de la universidad, se van a su casa, a su abuela, lo que sea, y se olvidan, y después vuelven. Entonces, cada uno ahí optimiza su tiempo. Siempre hay que pensar lo mejor de la persona y no lo malo. Y la nota de este laboratorio 0, vamos a pescar a Juan 1. Imaginemos que Juan 1 hizo el control de lectura y sacó la mitad, sacó un 55. Ese 55 pondera como máximo 20 puntos. ¿Por qué 20? Porque queremos calcular la nota de la experiencia 0. Y nosotros como coordinación decidimos que el control de lectura pondera un 20%, 20 puntos. Entonces, si él sacó un 55, contestó 2 de 4 bien, o la mitad, él va a optar a 10 puntos, es como sentido común. El otro 80, los 80 puntos restantes los saca el informe. Y ahí yo iba a parar para informarle. Eso quiere decir que si su informe es perfecto, a lo más tiene 80 puntos. No se asusten si en el aula ven 80 puntos y dicen, pero si, ¿cómo me saqué un 80? No es que sacó un 80, sino que sacó un 100 y por lo tanto obtuvo 80 puntos de la nota final. Para, como puntaje total, un 100. Y esa sería la nota del primer laboratorio. 20% control, 80% informe. Hace lo mismo con el laboratorio 1, laboratorio 2, laboratorio 3 y así sucesivamente, y saca el promedio que equivale al 70% de la nota final del laboratorio. Y el otro 30% de los 3 controles, de los 3 quizzes. Y ahí obtendría su nota final. ¿Alguien tiene una duda con lo que he hablado hasta acá? No, profe. Ya. Cabe destacar que a la persona a la que se le haya visto copiando, ejemplo, no tiene, Juan 1 y Juan 2 están juntos, entonces el informe es el mismo. Pero si aparece Juan y Diego, que no son del mismo grupo y tienen exactamente el mismo párrafo dentro del informe, es una copia y por lo tanto es un 0. Para las 4 personas, porque son 2 de un grupo y 2 de otro informe, por si acaso. Y yo soy súper bueno en encontrar copias, entonces no tratan de probarme. Tengo buena memoria al revisar. Entonces sé cuando empiezo a encontrar el mismo párrafo con el mismo... Tampoco háganlo solo, si eso vienen a aprender. No van a copiar y cambiar los sinónimos. Eso. ¿Ya? Las clases van a ser en Zoom. La idea de esto, entonces uno dice, ¿para qué está el profe? ¿Para qué me tengo que juntar? Es para aclarar dudas sobre el experimento. ¿Ya? Me pueden hacer cualquier pregunta. Eso de, recuerde que el chat puede ser revisado. No, yo no guardo el chat, entonces da igual.
y todo lo que ustedes hablen, desde el momento en que yo pare de dar la información, no queda grabado. Es personal y eso no se tienen que ustedes preocupar, ¿ya? Van a haber retroalimentaciones donde yo les voy a decir a la semana después, a la siguiente clase, dónde estuvo el error. Me pueden preguntar sobre el error del informe y no hay ningún problema en preguntarme. Y yo les respondo, ¿ya? Y sobre eso. Entonces, el experimento 0, ahora vamos a hablar. Con esto ya terminé por lo menos toda la información, yo espero. A menos que alguien me diga que todavía falta algo, tiene alguna duda. Les dije las fechas, les dije dónde va a estar la información en el aula, dónde tienen que subir el informe, dónde está el control, que tienen que venir al laboratorio, que un día previo va a estar el control de lectura, va a estar habilitado desde antes, pero tiene que estar ahí atento a cuándo va a estar habilitado. Y tienen 2 días también desde este momento para entregar el informe correspondiente. Los informes son bien cortos, si uno piensa 2 días, antes se daba más, pero la gente siempre espera el último día. Entonces se optó ya en la realidad 2 días porque el tiempo justo les sobra, de verdad les va a sobrar mucho tiempo. Y no esperen al último momento para subir. El aula puede colapsar por si acaso. Sobre la experiencia de hoy, entonces vamos a separar este tema, ya terminamos la introducción, y ahora hablamos sobre la experiencia de hoy. La experiencia de hoy es sobre el error experimental. El error experimental vamos a hablar un poco sobre, hablar también de planillas de cálculo, Excel, y algunas simulaciones PET, ¿ya? Entonces, para eso, vamos a ir a lo que contempla al informe de hoy. Calendarización, anexo, tanto. Ya, primero, hablar sobre el anexo. En el control de lectura, además que le pueden preguntar como ambiguamente un poco del experimento que van a hacer, el control de lectura es para que lean, por si acaso, toda la información respecto al laboratorio 0, en este caso, los obliga a que por lo menos antes de clase sepan lo que van a hacer. También van a haber anexos en el aula. Por ejemplo, ya está el anexo número 0. Entonces, este anexo habla sobre los errores, que también lo vieron en física 100. El error experimental, cómo calcular el error experimental, el error aleatorio, desviación estándar, el error instrumental, cómo calcularlo, y cifras significativas. Es como un resumen de todo lo que aprendieron en física 100, ¿ya? Propagación del error y cómo calcular este error. Pero fíjense que esto es lo que necesitan para poder resolver el experimento número 0. Van a calcular en una de las preguntas el cálculo del error experimental, la propagación. Entonces tienen que volver a recordar cómo calcular esto. Y por eso está este informe. En la parte de control de lectura, lo más probable es que lo que más pondere sea el anexo, pero también pueden preguntarse con preguntas muy sencillas sobre el experimento número 0, para obligarlos a que ustedes lo lean antes de la clase. ¿Cuál es el experimento número 0? El laboratorio número 0 está acá, que también está en el aula. Y es sobre lo que habíamos hablado, mediciones de errores experimentales. Entonces dice, objetivos, informar correctamente sobre los errores. Los experimentos siempre tienen errores y es natural, no es malo. Uno piensa que error es una palabra mala, no. En ciencia es lo más importante que tengan errores. Malo sería que no tuviera errores, por si acaso, y eso apréndanse. Si ustedes falsifican datos para no tener errores o errores muy bajos, eso es malo. La realidad es que sí hay errores, porque somos humanos y cometemos errores y no sabemos medir bien. Tienen que haber errores y no hay que tener miedo de tener errores. Entonces, el experimento consiste en lo siguiente. En la primera parte, ustedes van a presentar la siguiente actividad de medir longitudes para determinar ciertos datos, pero recordando que hay errores aleatorios de instrumentos que ustedes tienen que decir y poder calcular esos errores. Y en la segunda parte de este laboratorio, ustedes van a determinar la magnitud de algunas fuerzas, ¿ya?
Ahora, los materiales que van a necesitar para este informe son una regla, un computador o un celular. ¿Para qué el computador y el celular? Para poder calcular tablas Excel o recopilar la información. Y la regla para poder medir. Primera parte, parte A. Medir los errores experimentales. Con una regla, mida el espesor de una puerta de su casa. Entonces ustedes pescan la puerta de su casa, que está ahí, y le vamos a poner letras. A, B, y esta de acá, C. Pregunta, ¿cuál es el espesor? ¿El A, el B o el C? El C. Sí, aunque suene tonto, puede ser que se equivoque. Y ese propio error puede hacer que hay gente que calcule, no sé, el B o el A. El espesor es el grosor de la puerta. ¿Ya? Entonces, cuando le dice calcule el espesor, le está diciendo eso, de la puerta. Tome al menos 6 mediciones. No tienen que ser perfectas, por si acaso. Esa es la idea del experimento. Tomarla, poner la regla y decir el número. No traten de hacer calzar perfectamente. No, este experimento no queremos ver si ustedes son los mejores capacitados para medir una puerta. No. Midan el grosor, pero así nomás, simplemente. ¿Cuánto les da? Y lo anotan. Imaginemos 5,3 centímetros. Después, mídalo de nuevo, mídalo de nuevo, mídalo de nuevo. En otro lado, puede ser arriba, abajo, al medio. Puede ser que lo más probable es que la puerta no sea homogénea. Y, sin fin, lo más probable es que abajo no sea, por si acaso. ¿Por qué no? Por el roce. Puede ser la alfombra, no sé, el piso, los golpes de las pies, o la humedad. Pues, ¿ven? Entonces, no es tan tonto hacer este experimento. Ustedes son libres de hacerlo como quieran, pero piensen en esas cosas. Pueden hasta publicar algo, el grosor de la puerta, cómo varía respecto a la altura. Y tienen que informar los distintos valores que midieron y también informar el valor del error aleatorio asociado y el error instrumental. ¿Ya? Entonces, esta es una planilla, ejemplo, que la pueden utilizar. Medición 1, 2, 3, 4, 5, 6, decir las unidades, decir el promedio, el error aleatorio y el error instrumental. ¿Cómo calculo el error instrumental y aleatorio? Está el anexo, me lo tengo que leer. Y pueden describir acá el experimento. Tomé una puerta de mi casa que estaba en el baño, por lo tanto es más húmeda, bla, 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 bla. Es describir la información de la puerta. En la puerta del patio, en la puerta de adentro, en la puerta de arriba, todo eso importa. Puede ser que sí, puede ser que no. Uno nunca sabe. Descríbanlo. Es una bitácora, una información. Después, segunda parte. Disculpen. Con una regla mide el ancho y el largo de un cuaderno. Tomen un cuaderno y midan el ancho y el largo. Entonces, ponen el ancho, ponen el largo y ponen su respectivo error. ¿Ya? Después dice, vamos a leerlo de acá, dice, tome al menos 6 mediciones del ancho, de nuevo es como la misma tabla que esto, tome 6 mediciones del largo, informe el ancho y el largo del cuaderno correspondiente con su error. Para eso genera una tabla en planilla de cálculo, Excel. Pregunta, ¿alguien no ha utilizado Excel? No tenga miedo de decirlo, pues, lo más probable es que no. O todos ya se manejan en Excel. Yo no sé hacer cálculos en Excel, profe. Yo tampoco. Ya. Yo tampoco, profe. Primero, si no lo sabían, no es necesario que tengan Excel. Me van a decir, pero ¿cómo? Instalado. Les voy a mostrar. Entonces, la idea. Están viendo Google, ¿no es cierto? Profe. Sí. Sí, ya. Si tienen un correo Gmail, que es lo más probable, acá en estos 9 puntitos blancos, que son las aplicaciones, hay una que se llama Drive. ¿Ya?
Dentro de eso vamos a crear uno acá nuevo y uno puede crear una hoja de cálculo. Por lo tanto, ya no necesitan instalar Excel en su computador, ya tienen un Excel con internet. Ahora, usted pone los números y en vez de poner, ejemplo, 2,3 centímetros la puerta, no ponen 2,2.3, ponen 2,3. ¿Ya? Y vamos a inventar más números, 2,4, el 2,2, 2,4. Vamos a decir que ese es el grosor de la puerta. ¿Ya? Ahora, imaginemos que voy a calcular el alto, no el experimento, estoy inventando un experimento. 56,3, vamos, es chica la puerta, 46,8, ahí estuve medio mal, me tiritó la mano, después 57, tiritó harto, y el 58,2. Imaginemos que quiero multiplicar este dato, este que está acá, con este que está acá. Eso es lo único que voy a enseñar, porque si saben multiplicar, saben sumar, saben restar, lo que sea. Tienen que hacer lo siguiente, ponen el símbolo igual, marcan el primer dato, símbolo multiplicar, que es el asterisco, y el segundo por lo cual lo quiero multiplicar. Y aprieto Enter. Y ahí está, es la multiplicación. Si quisiera dividir, ocupo la línea sobre el 7 en el computador, depende de su computador, para poder dividir. Si quiero sumar, la suma, si quiero restar, la resta. Yo puedo tomar este cuadradito que está acá y lo desplazo hacia abajo. Y ya calculo el de los restos. Y estos números son mis resultados. Entonces, si yo quiero calcular el error, tienen que leerse el anexo. Y ahí les va a decir cuál es la fórmula. Y esa fórmula la tienen que escribir acá. Ahí, con el igual. Y escribir qué número con qué número y qué es lo que hace. Puede ser la raíz, puede el número al cuadrado. Entonces, para tomar ejemplo el número al cuadrado, hay que pensar, el número cuadrado significa que es ese número por sí mismo. Y ahí tengo el cuadrado, y así automáticamente. ¿Se entendió la idea? Si aún así tienen muchos problemas en YouTube, pueden ser bien específicos. Y si aún así no lo saben hacer, me podrían mandar un correo para yo poder solucionar ese problema. Pero primero, practiquen ustedes. Esta herramienta que yo les mostré acá en el Drive es sumamente buena porque además del Excel también está el Word. Si quieren hacer el informe, ahí está. Pueden hacer presentaciones y si tienen algún curso de programación, este es más nuevo, por si acaso no es muy conocido, pero Google les presta un computador en la nube con 16 GB de RAM de procesamiento, que es poderoso, y ustedes pueden escribir Python. Y si saben Python, podrían hacer cualquier cosa. 4 más 3, hacer todo el informe de programación. Ahí se está conectando el computador y después les va a decir el resultado. Entonces, ocupen esas herramientas, son buenas las que tiene Google. Vamos a esperar que se conecte. Ahí me dieron el computador, ¿ven? Una RAM de hasta 12 GB. Y no sé por qué se está demorando. No sé. Me sorprendió. Que nunca me falla. Ya está en ejecución. Vamos a ver. Puede ser que se pegó porque estoy con Zoom. Pero pruébenlo, ¿ya? Voy a cerrar. Otra herramienta que les puede servir dentro de lo que es esto es el calendario, por lo que hemos hablado de organizarse los datos. Se pueden crear su propio calendario por semanas, por meses, por día, ejemplo, por semana. Y este es mi calendario. Me avisa en la clase de hoy, ejemplo, reuniones, y ustedes les pueden poner el link de Zoom. Y esto se asocia con su celular. A su celular le llega 20 minutos antes, 15 minutos antes un mensaje que le dice, oye, tienes que conectarte. Y pues les da el link para que se puedan conectar. Si se les llega a perder los links de Zoom o cosas por el estilo. Entonces uno puede ser más ordenado con eso. ¿Ya? Entonces esa es la información sobre el Excel. Volvamos a lo que estábamos hablando, sobre el experimento, para terminar.
Mientras se conecta, vuelvo a pedir las disculpas porque realmente me estoy alargando, pero esto es información importante. Si se dan cuenta, no he rellenado nada. Uno esperaría que hubieran trabajado, pero la realidad es que es mejor dar esta información. Esta información es la que voy a dar siempre, la del laboratorio, pero todas las 20 o media hora que hablamos al principio ya no la voy a volver a repetir. Entonces ahí anotan los errores. Se le recomienda a Excel, pero si quieren lo hacen a mano. El Excel ahorra tiempo en las multiplicaciones, divisiones, simplemente eso. La segunda parte, con los valores obtenidos, calcule el área del cuaderno. Para calcular el área, el ancho por el largo. Fíjense que en el ejemplo que les di, ahí aparece. Y informa el correspondiente error asociado. ¿Ya? En el recuadro muestran los cálculos, aquí tienen que poner los cálculos, cómo lo calcularon, los errores, el promedio y todo, y alguna información, algún razonamiento. Mira, está bien este experimento, pero hay que tener consideración en esto. O mira, esto pasa. Explicar, pero bien conciso, vamos a aprender de a poco a ser conciso en la respuesta. ¿Ya? Y la segunda parte es sobre vectores. Y acá hay un link que ustedes lo tienen que abrir y les va a direccionar a lo que es la simulación PET. Esto ya lo tienen que haber ocupado por lo menos en física 100 y es simulaciones. Entonces acá tengo un vector A, tomo el vector A, tomo el vector B y tengo que calcular la suma o los valores, y ahí con la suma de cada uno de los vectores. En una dimensión o en dos dimensiones. Hay diferentes tamaños de vectores. Y pueden jugar. Y también hay más de una dimensión, dos dimensiones y laboratorios. El de dos dimensiones es el que me interesa a mí que prueben. Este que está acá. Oh, no me deja ahí. Porque este experimento, el de dos dimensiones, pueden hacer ahí los valores, la suma, los ángulos, porque el segundo experimento de eso consiste. Dice, abra la simulación, ubique tres vectores azules, diferentes planos cartesianos que cumplan que los componentes en los dos ejes, en dos dimensiones. Poner tres vectores. Configure la simulación que indique los valores de los ángulos, que es el que le mostré recién, que está acá. Ese con ángulo, que se vea, no puedo marcar los ángulos de cada uno de los vectores. Y calcule, muestre qué cálculo debe hacer para obtener los siguientes valores. Entonces, vector 1, ubique tres vectores azules diferentes en plano cartesiano que cumplen con ya. Y pone la información del vector 1. ¿Cuánto mide en el eje X? ¿Cuánto mide en el eje Y? ¿Cuál es la magnitud y cuál es el ángulo? Vector 2, exactamente lo mismo. Vector 3, exactamente lo mismo. Y realice la suma de los tres vectores. Pueden usar, por si acaso, pantallazo para poder responder también el procedimiento. Si yo quiero sumar, ejemplo, dos vectores, tomo ese, tomo la suma y me tiene que cuadrar, con lo que vieron en física 110 en la clase. ¿Ver? Y puedo sacar una foto y hago yo el cálculo a mano, porque la idea es que me calculen a mano ese 20,9. ¿Sí? Y después viene un experimento que es exactamente lo mismo, pero ya real. Dice que una persona, el profesor, tomó una botella con agua, ahí la amasó, no la pesó, sino que la amasó, que el valor que está ahí, fíjense en ese valor, y después lo colgó. Entonces acá hay tres vectores. Está ahí, ahí y ahí. Tienen que calcular los ángulos al ojo, pero que tengan ciertas propiedades, que no se pierda la información, y poder determinar las tensiones de las tres cuerdas. ¿Ya? Y eso sería el laboratorio, por lo menos el primero más sencillo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo ok? Lo único que faltaría es separar los grupos. ¿Ya? Lo único, sí. Una consulta, ¿el laboratorio se envía como con esta misma planilla o uno lo hace aparte en un Word?
Mira, mucha gente entrega el informe así. Lo entrega con esta planilla. ¿Ya? No hay ningún problema que entreguen con esta planilla. Que su compañero está preguntando si puedo autorrellenar automáticamente esto. Pueden agrandar. Es que ejemplo es que si su párrafo se quieren explayar más, ahí van a tener problemas de escribir un poco más. Pero no hay problema que ocupen esta planilla. Y todas las cosas que les piden y que no tienen espacio las pueden anexar, como sacarle una foto al cuaderno o lo que sea. ¿Ya? Ya, profe, Entonces, gracias. no hay ningún problema. Pero después, más adelante, van a hacer muchos cálculos. Entonces, después no ahora, pero después en otras secciones van a hacer muchos cálculos y ahí van a acostumbrarse a usar mejor, escribir todo a mano y después sacarle fotos o cosas por el estilo. ¿Ya? Pero no hay ningún problema en utilizar esto. Profe, y se puede hacer así como en un Word, pero poner 1A, Sí, 1B y sin las sí, no hay instrucciones. ningún problema. Ya. Que sea ordenado. Por si acaso, informe, mira, bueno que menos que me recordaste. Los informes no son los informes de colegio. En el informe de colegio decía ponga el título, ponga la portada. No. Fíjense que esto es como un informe, es tipo paper. Puede ser bien conciso. Pone experiencia cero, los nombres acá de la integrante y pregunta, como tú dices, pregunta 1, parte A. Bla, 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 bla. Parte 1, parte B. Y así sucesivamente. Y bien conciso. ¿Ya? Recuerden que en cada uno, por lo menos en el informe, tienen que aparecer los nombres. No se olviden de poner los nombres y el rol. ¿Ya? ¿Alguna otra duda?